En la ganadería hay que meternos mucho en la cabeza que la genética es muy importante. Bueno, un consejo principal que le daría yo a las personas que están iniciando en el camino de la ganadería es que sean perseverantes. Pero si es un negocio que si se lleva con mucha disciplina, con muchas ganas y demás, se saca adelante. Es una decisión muy importante que tomé. Fue sacrificarme mucho tiempo en la vida, todo lo que producía, lo que los negocios me generaban en cuanto a rentabilidades, lo volví a invertir para así poder ver mi empresa crecer. Y es que nada en la vida es fácil. Sí, todo tiene su proceso. Si las cosas fueran fáciles en la vida, pues todo el mundo fuera exitoso. Claro, sí. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast, Tu Opinión. Hoy tengo un nuevo invitado, un gran invitado, empresario, emprendedor, ganadero y cincelejano. Él nos va a contar, de acuerdo a su experiencia, cómo es emprender en el mundo de la ganadería, ser exitoso y no tener tanto apoyo. No sé cómo tú lo evaluarías. ¿Cómo lo dirías tú? Andrés, muchas gracias por la invitación. Es muy importante mostrarle a todas las personas y más que todo de Cincelejo las cosas importantes que poco a poco vamos logrando, así incentivar a mucha gente a salir adelante y demás. ¿Y cómo empezó este camino en la ganadería? ¿Cómo fue esa inspiración? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Bueno, mis primeros pasos en la ganadería se dan porque mis abuelos, tanto paternos como maternos, este es un negocio que tenían. Por ejemplo, mi abuela en Cincelejo, en el barrio La Terraza, tenía una finquita que se llama Finca El Capi Acosta. Y ahí ordeñaban. Entonces mi abuela vendía la leche a todas las personas que llegaban ahí. Entonces la mayor parte de los fines de semana, cuando mi mamá me mandaba a donde mi abuela, era tanto mi pasión y mi gusto por la ganadería y este sector, que yo le decía a mi abuela que me despertara cuando fueran a ordeñar. Okay. Y por parte paterna, mi abuelo se llamaba Luis Alfredo Tapia, muy conocido en Cincelejo y en varios departamentos, Bolívar, Magdalena, lo conocían mucho y era un señor también comercializador de ganado. Es un negocio familiar que ha venido año tras año y ahí poco a poco lo he ido desarrollando de una manera positiva. ¿Y qué expectativas tiene actualmente? Pues mi negocio, gracias a Dios, todos estos años ha venido creciendo paulatinamente. Le doy gracias a Dios porque mi proceso ha sido demasiado exitoso, con muchas caídas, porque cada vez que me caigo trato de levantarme con mayor fuerza para así salir adelante. Yo todos estos años he tratado como que invertir cada vez en cosas buenas, cosas mejores. En la ganadería hay que meternos mucho en la cabeza que la genética es muy importante, que para competirle a muchas personas hay que adquirir cosas buenas. Para que tu producto sea visual, algo apetecido, hay que brindar algo de buena calidad en este sector de la ganadería. Todos estos años estos últimos años he venido trabajando en invertir genética de gir para producir gir holando, que son cruces en la ganadería importantes, más que todo en base a la leche, y eso es lo que he venido de estos últimos años construyendo. Ok. Y yéndonos a un consejo práctico, de acuerdo a la experiencia que ya tiene, ¿cuál sería ese consejo que le darías a los jóvenes que están empezando en este camino? Bueno, un consejo principal que le daría yo a las personas que están iniciando en el camino de la ganadería es que sean perseverantes. Todos los negocios tienen sus pros, sus contras. Este no es un negocio fácil, pero sí es un negocio que si se lleva con mucha disciplina, con muchas ganas y demás, se saca adelante. Es un negocio rentable si lo tienes muy organizado. Como en todos los negocios hay que tenerlos siempre organizados, tener también gente adecuada para que los negocios puedan crecer y no se caigan. ¿Qué decisiones tomaste al principio que marcaron la diferencia? Bueno, yo soy un muchacho que por decirlo así, viene de abajo. Mi familia pues tuvo ciertos procesos, no fue nada fácil salir adelante, pero siempre fui muy enfocado en las cosas que quería. Desde que yo estaba estudiando en la universidad, yo decía que yo quería emprender, tener mi propio negocio, ser dueño de mis negocios, y se me fueron abriendo puertas, oportunidades que supe aprovechar en la vida.
una decisión muy importante que tomé fue sacrificarme mucho tiempo en la vida, todo lo que producía, lo que los negocios me generaban en cuanto a rentabilidades, lo volví a invertir para así poder ver mi empresa crecer. Porque si yo en cierto momento esas utilidades me las gastaba, mi empresa iba a estar siempre en la misma posición. Entonces, por ejemplo, si invertía 3 pesos y me ganaba 1, invertía ese peso que me ganaba, ya eran 4 pesos que volví a invertir. Y así mi empresa, gracias a Dios, fue creciendo poco a poco. Y bueno, en el medio de la ganadería soy reconocido, no soy súper famoso, pero mucha gente me distingue, me conoce. Mi negocio es muy conocido, muy confiable. Y es gracias a eso, también a la seriedad que tengo. Es muy importante ser serio en los negocios para así poder llegar lejos. Eso es fundamental. Sí, y como todo, brindarle confianza a los clientes. Sí, pues mi negocio es presencial y tengo la página Ganadería Las 3T, así como te venía comentando. Pues ya yo estoy en cierto punto que muchos de mis clientes a veces ya no vienen ni siquiera a ver los ganados. Okay. Me compran por video. Y es gracias a que siempre trato de vender un producto de excelente calidad, un producto de que a donde llegue a generar utilidades. Okay. En cuanto a la ganadería se dice. O sea, un producto rentable. Sí, claro. Y si pudieras determinar a qué se debe ese éxito. Pues al trabajo constante, a la disciplina. Pues como no soy perfecto, eso es claro, pero siempre he sido muy enfocado, muy perseverante. También he tenido mis tropiezos, porque en la ganadería luchamos con cosas que solo Dios puede. Nosotros acá tenemos una época de invierno y verano. Te voy a contar una experiencia que tuve. En el 2018, de 2017 a 2018, el verano fue inclemente. Uno de los veranos más fuertes. Ya yo tenía una ganadería, una comercialización de ganado. Y bueno, el verano me golpeó tan duro que me mató muchísimos animales. Fue una pérdida grandísima que tuve. Yo me despertaba en las mañanas y veía una llamada de mi trabajador y no la quería contestar, claro, porque sabía que era algo malo que había pasado. Lloraba, estaba pérdida. Claro. Mi empresa iba de caída. Yo lloraba en soledad. Me tapaba mis sentimientos, no se lo expresaba a los demás. Claro. Y estuve a punto de dejar en el 2018, a principios del 2018, el negocio de la ganadería. Hubo una persona que me ayudó mucho al principio, en mi inicio del proceso y también en el medio del proceso. Aquí lo voy a mencionar. Él sabe quién es, GM311, él sabe. Ya, esa persona me dijo, joder, mijo, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Calma, todos los negocios tienen estos momentos, esto te va a dar una gran enseñanza en la vida. Yo le dije, no, yo voy a salir de este negocio. Estaba tan decepcionado. Voy a salir de este negocio y voy a montar un restaurante. Y me dijo, ¿restaurante? No, ¿cómo se te ocurre a montar un restaurante? Eso todavía genera más responsabilidades. Hay muchas personas que tienen restaurantes y, o sea, eso es esclavo adentro, me dijo esas palabras textuales. Tienes que despertarte muy temprano a comprar las cosas, que dependes mucho de terceras personas, que el chef no se enfermó y tal. Muchas variables. Y bueno, como que me hizo ver otra perspectiva. Yo siempre digo, soy muy creyente en Dios. Dios aprieta pero no ahorca. Ese mismo año a mí se me da, por intermedio de un amigo que me ayudó también mucho, se llama Álvaro Osuna, se me da a presentar un proyecto en el Fondo Emprender de la ganadería Las 3T. Ese fue un antes y un después, claro, en mi vida. Mi vida cambió inmediatamente ahí. Pues salí beneficiado de un proyecto de ganadería enfocada en genética y en leche cruda. Me dieron 180 salarios mínimos en ese momento y también apliqué lo que te venía contando antes. Compré 30 vacas, me dio el SENA, me dieron un toro,
A mí me presupuestaron vacas para un precio, pero yo invertí de mi dinero para comprar vacas muchísimo mejores. Ok. Para así, Sí, para competir. para competir, o sea, para vender, para sacar mayor producción de leche. Ok. Yo en ese momento te digo que mi vida cambió demasiado en cuanto a economía. Todo lo que yo producía en leche, yo volví y compraba otra vaca y así sucesivamente, y así fui creciendo. Mucho tiempo de sacrificio para volver a reinvertir utilidades y que mi negocio siguiera creciendo. Entonces, de ahí también se desprendieron muchos gustos míos. En el SENA también uno tiene que presentar unas contrapartidas. Contrapartidas son como unas pequeñas clases que tú le das a estudiantes del SENA para incentivar el emprendimiento, para que los estudiantes del SENA presenten proyectos, que no es nada complicado ganarse un proyecto en el SENA. Como todo tiene sus cositas, pero o sea, trabajándolo con esfuerzo y disciplina, la sacas adelante. Y de ahí se desprendió un gusto mío por dictar esas clases, esas charlas. Me gustaba mucho compartir con la gente mi experiencia del negocio. Y bueno, del SENA ya después me decían, ¿no quieres venir a dictar una clase? Y yo con mucho gusto iba. La gente me preguntaba después muchas cosas, muchas dudas, me llamaban. Y bueno, hice muy bonitas amistades en el SENA y de ahí se desprendió muchísimo más en el negocio de la ganadería. Fue un contraste muy, muy bravo el 2018 para mí. En el principio de año estaba decepcionado totalmente y de septiembre en adelante pues sí, fue un cambio. Fue un cambio muy positivo para mí y de ahí en adelante he seguido trabajando en esto con demasiadas ganas, con bastante disciplina, con bastante perseverancia. No es fácil, es que nada en la vida es fácil. Sí, todo tiene su proceso. Si las cosas fueran fáciles en la vida, pues todo el mundo fuera exitoso. Claro, sí. Es claro, pero por ejemplo, yo siento que las cosas buenas en la vida tardan su tiempo, tienen sus sacrificios y por ejemplo, tenemos que seguir trabajando enfocados, con ganas. Yo amo lo que hago. Para mí yo no es trabajo lo que yo hago, porque esta es mi pasión, este es mi gusto. Trabajo con ganas, me rinde el día en todo. Cuando llego a la finca, veo los animales, lo disfruto, no me quiero devolver para la ciudad. Y es importante que siempre uno ame lo que hace. Es importante también que todas las personas también estudien lo que les gusta. Claro, sí. ¿Ya? Así el trabajo no se vuelve trabajo, sino un disfrute de la vida. Y es importante nosotros, como seres humanos, disfrutar la vida, ser felices. Y con pocas cosas en la vida es feliz. No es necesario tener cosas abundantes, simplemente lo necesario. Te quería hacer una pregunta. En algún momento me contaste que por frustración quisiste tirar la toalla y cambiaste de opinión, te metiste de fondo a emprender, sabiendo que esto es un negocio que viene de generación en generación y hay competidores mucho más fuertes. ¿Cómo haces tú para poder competir con ganaderos que llevan mucho más tiempo en el mercado? Bueno, yo en estos últimos años he entrado con el pie fuerte. También tengo unos socios en Barranquilla, se llaman Ganadería Los Marañones. Estoy haciendo un trabajo espectacular con ellos. Desde el año pasado venimos trabajando en eso. ¿Con qué compites tú a los negocios que estén mucho más tiempo en el mercado que tú? ¿Con calidad? Con calidad. Vendiendo, lo voy a generalizar, vendiendo tú un producto de calidad, haciendo que la gente confíe en ti, en tu producto, que tu producto es bueno. Okay. Ya. En base a la ganadería, yo he invertido mucha plata en genética. Para explicarle más que todo a todas las personas que van a ver este podcast, la genética en la ganadería es demasiado importante porque tenemos que tener animales que tengan trazabilidad. Trazabilidad en generaciones anteriores, que vengan de animales que transmiten buenos animales, o transmiten, en este caso, buena leche. Claro. Entonces, he venido invirtiendo mucho en genética para que mi negocio sea competencia. O sea, ahí se marca la diferencia. Sí, vendiendo un producto de excelente calidad con genética en el sector de la ganadería.
Y sabiendo que estamos en tierras sabaneras y que la ganadería siempre ha marcado un hito importante, ¿cómo se podría iniciar Bueno, si no tenemos apoyo? todo tiene que comenzar por el gusto que tú le tengas al proyecto que quieras iniciar. Ok, Yo siempre digo, en mi cuestión como emprendedor, que cada vez que en mi mente se me viene un negocio a la cabeza, trato de verle muchísimos aspectos positivos y enfocarme en los aspectos positivos que tiene ese negocio. Ya, hay muchas personas que me preguntan, Juan, yo quiero comenzar en la ganadería, tal. Todo es con paciencia. exacto. Las cosas en la vida tienen su paciencia, es en su momento, pero primero tienes que hacer un estudio previo a lo cual tú vas a invertir. Tienes que estudiar un poquito el medio de lo que es la ganadería, cómo desarrollar tu empresa ganadera. Todas las cosas no son, por ejemplo, no, mira, yo voy aquí a meter 100 millones de pesos o 50 millones de pesos. O sea, no solo es tener capital. No solo tener capital, también tienes que tener conocimientos clave, ya, para que Perseverancia. exactamente, para que tu proyecto se pueda desarrollar. En la vida no todo es el dinero. El dinero sí es importante. Hay que tener dos cosas siempre clave. Yo siempre digo que así como los compositores de canciones son compositores de canciones, pues yo también soy compositor de negocios. Yo a veces se me vienen negocios en la mente y los trato de desarrollar. Vuelvo y te repito, siempre viendo que ese negocio se me viene a la mente, siempre tiene aspectos positivos los cuales puedo recalcar para que mi negocio sea exitoso. Claro, así es. Ya. Y sí, y lo trato de desarrollar en ese momento, porque después ya tú comienzas como que con las cuestiones en la cabeza, que te comienzan ciertas dudas, y por esas dudas dejas los negocios en stand-by. Okay. Ya. Y siempre también tenemos que tener una pizca de riesgos en los negocios para así poder intentar salir adelante. ¿En qué sentido? Si nosotros nos arriesgamos y corremos ese riesgo de crear empresas, así podemos saber cuán exitosos podemos ser. O también en su momento, no solamente exitosos, sino de tener un tropezón o que el negocio no funcionó. Ya. Pero a veces en la vida cuando se pierde se gana, porque ya estamos dispuestos a que ese error que cometimos en el pasado no volverlo a cometer en un presente. Aprovechando que estás tocando ese tema, ¿qué error se te viene a la mente y qué aprendiste de ello? Pues yo cometí muchos errores, pero esos errores, vuelvo y te digo, se volvieron una enseñanza fundamental, y no tanto una enseñanza fundamental, un aprendizaje. En ciertos momentos cometí por mi desesperación de salir adelante, de mis ganas, pues muchas veces quizás invertí en unos negocios muy regulares. Cuando te hablé del 2018, que perdí bastante plata, mi error principal fue que compré animales sabiendo que venía una época difícil. Ok. Pero me sentí capaz de sacar, como te digo, compré unos animales, me sentí capaz como que de vender los animales en esa época, no contando con que el que está ahí arriba es el que lo sabe todo. Ese año vino un verano fuera de lo común, no como los veranos anteriores, y pues habiendo verano no habían tantos compradores de ganado. Por la situación que estaba viviendo, no solo yo, sino todos los ganaderos de los departamentos que estamos en Trópico Bajo. Entonces, desde ahí, siempre pensé, en esta época no me puedo recargar de ganado. Tengo que producir más alimentación para mis animales. Ok. Mira, eso es muy fácil. Dios también nos da muchas enseñanzas. Por ejemplo, las películas que dan en Semana Santa. Moisés, ¿te acuerdas que interpretaba los sueños? Y en una de las películas dice que tuvieron el faraón tuvo un sueño donde le mostraban 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, donde las 7 vacas flacas se comían después a las gordas. Entonces ahí decía que Moisés interpretó ese sueño, le decía que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Nosotros los ganaderos también convivimos con eso todos los años. Ya, en invierno tenemos ya que hace parte de la actividad ganadera. Los ganaderos en invierno, tenemos que producir alimentos para la época de escasez. Ya. Ok. Porque los veranos por acá, que hay en la zona,
son demasiado bravos. Hay que luchar con eso todos los años. Entonces, por eso también te hablo de previo conocimiento. O sea, entonces es fundamental tener conocimiento de lo que se va a hacer y como me has dicho, creo que la pasión aquí es fundamental. Demasiado fundamental. Porque esto es como una actividad que tú recoges frutos a largo plazo y que tienes que trabajarle todos los días y que tienes que estar pendiente de todos los animales. Así que no tiene que ser una actividad fácil. No, no es nada fácil, pero yo todo lo que tengo, lo tengo por las vacas. Ok. Ya, yo a mis vacas las amo. Las vacas para mí, o sea, no quiero hacer una comparación, pero primero que todo Dios, la familia y para mí después vienen las vacas. También hay parte fundamental los amigos, pero esos animales lo son todo para mí. Esos animales me cambiaron la vida, son fuente de felicidad en la vida mía. Y pienso seguir desarrollando mi negocio, pienso seguir creciendo en mi negocio y tengo muchos pensamientos positivos que desarrollaré con el favor de Dios en mi negocio y que mi negocio va a ser muy conocido, no solamente aquí en el departamento de Sucre, no solamente aquí en la costa, sino que me enfoco aquí en Colombia y en un futuro te aseguro que con la fe de Dios grande que tengo, voy a ser también reconocido internacionalmente. Entonces, ¿qué viene para la ganadería Las 3T? Para la ganadería Las 3T vienen proyectos muy, muy bonitos de ganadería y también enfocados en la ganadería. Ok. Viene mucha representación. No este año, no tanto este año, o quizás desde este año, pero los años siguientes voy a salir a ferias con el favor de Dios, con los socios míos. Voy a mostrar el producto que estoy creando en el sector ganadero y con base a eso muchas puertas se van a seguir abriendo y seguiremos desarrollando muchos más negocios con el favor de Dios. A pesar de que haya caídas, nos volveremos a levantar y trabajar con más fuerza. Nada fácil en la vida. Así es. Y cuando las cosas son buenas, siempre tardan un poco. Ok, y sabiendo ya toda tu experiencia, sabiendo que la ganadería después de que se trabaje puede generar resultados, ¿qué consejo práctico le darías a los jóvenes que les llama la atención? Bueno, yo siempre, hay una frase que yo digo, tu negocio va a ser tan grande como tú lo tengas en tu mente. Claro, sí, es totalmente. Nosotros mismos como dueños de nuestro negocio tenemos que siempre apuntar metas más grandes. Yo comencé con una solita vaca y ahora Dios me ha dado la oportunidad de tener una cantidad razonable. ¿Empezaste con una? Con una sola vaca. Una sola vaca comencé. Juan David Tapia comenzó con una sola vaca. Ya. Y en su momento yo cuando yo comienzo con mi papá a trabajar, yo decía, joda, ¿cuándo será el día que yo, por ejemplo, llegue a 10 vacas? Llegué a 10 vacas. Uh-huh. Y ahí mi mente voló. ¿Cuándo será el día que tenga tantas? Y así, si tú trabajas con perseverancia, con disciplina, tú llegas lejos. Y hay muchas otras cositas que se engranan con eso. La humildad, la seriedad en los negocios. Esas son cositas que van de la mano. Que por decirlo así, Dios te da la oportunidad que te esté yendo bien. Entonces ya como te está yendo bien, te vas a creer más que los demás. No, la vida no es eso. No se trata de eso. No se trata la vida de eso. Tú tienes que también ser gente. Tienes que también vincularte con muchas personas. Si a ti te dieron la oportunidad de su momento, una persona, de salir adelante, pues yo creo que Dios te va presentando personas indicadas a las cuales tú también puedes ayudar. Claro, ya, sí es. Que si Dios te dio la oportunidad de bendecir tus bolsillos, que ese bolsillo tuyo también sirva para bendecir la vida de los demás.
Dios mediante. De verdad que muchas gracias por toda esta entrevista. Bacano saber de que los sueños se pueden heredar, pero hay que construirlos todos los días para que se vuelvan una idea o un emprendimiento rentable. No sé qué más te gustaría decirle a la cámara para que la gente se lleve un mensaje claro sobre ti. Bueno, desde cero sí se construyen muchas cosas en la vida. Todos tenemos la oportunidad de salir adelante, siempre y cuando queramos salir adelante. No es solo, no, yo quiero salir adelante, pero si tú no trabajas en la vida para salir adelante, las cosas no te van a caer del cielo. Tenemos que ser constantes, perseverantes, saber y prepararse para los tiempos malos. Eso es demasiado clave. Ser de mente fuerte, porque en los negocios también hay tropiezos y tropiezos grandes. Claro, no solo son risas y alegrías, también hay llantos y tristezas. Ya. Y esa es la gracia de la vida. Si la vida todo fuera felicidad, no tuviera gracia. ¿Por qué tantas personas? Tú ves casos de gente que lo tiene todo en la vida en cuanto a economía y sufren de depresión. Claro. Ya. Entonces, tenemos que meternos también en la mentalidad que las cosas en la vida, no todo es bueno. También tenemos que saber conllevar las cosas malas. Aprovechando que dices eso, las cosas malas y ese sentimiento de frustración en el emprendimiento, ¿qué nos recomiendas? Yo soy fiel creyente de que la empresa tiene que seguir. Ahí hay que buscar la manera de que funcione. Claro. Yo tengo negocios que están ahora en cierto punto de equilibrio. Okay. No están generando utilidades, pero yo sé que en cierto momento los negocios van a despegar. Hay que darle su tiempo. Hay que darle su tiempo al negocio. En la vida hay cosas que generan tiempo. No todo. Hay muchas personas que invierten dinero en un negocio y piensan que inmediatamente ese negocio los va a volver ricos. No. Claro. Los negocios, tiene que uno trabajar en los negocios para que así, si tú trabajas desde el principio, estás creando como que las bases de tu negocio. Así ese negocio tuyo, cualquier brisita no lo va a tumbar. Así es. Ya, eso lo tenemos que tener claro los emprendedores. Si tú en un negocio creas unas bases de buena calidad, después cualquier huracán no te lo va a tumbar. Exacto, y saber utilizar la rentabilidad. No simplemente pensar de que la ganancia es para uno, sino buscar la manera de que el negocio se capitalice. Aquí cuando hablamos en tiempo, si tú comienzas en un negocio, trata de, como buen administrador de empresa, trata como que de que ese negocio tuyo, las primeras utilidades, se las vuelvas a reinvertir. Tienes que pensar que también ese negocio después te va a devolver absolutamente todo. Así vas a tener tiempo para disfrutar todos los éxitos de ese negocio. Pero al principio, claro y fundamental en la administración de empresas y en la creación de negocios, en el crecimiento de los negocios, que desde el principio tú, cuando tu negocio comienza a generar utilidades, se las vuelvas a reinvertir. Sea en mercancía, sea en marketing, en publicidad, tienes que buscar estrategias para que tu negocio siga constante y siga creciendo. Sí, porque abrir un negocio, cuando uno lo abre, nada más el primer paso. Ya después uno va evolucionando, va viendo cómo va funcionando mejor, cómo es más rentable. Y lastimosamente no, todo cambio que uno quiera hacer en su empresa, tienes que tener respaldo económico para que pueda funcionar. Y claro, si nos gastamos todo enseguida, después cuando haya emergencia, uno queda ahí. Tienes tu caída más fuerte. Claro, porque exacto, eso es importante, estar preparado para los momentos malos, porque en todos los negocios pasa. Nosotros los seres humanos somos de muchas costumbres. Por ejemplo, hay una canción, un ejemplo fácil, Don Tubo. Cuando montamos un negocio, tu negocio es exitoso, rentable, y no aplicas lo que te estoy diciendo, tu negocio tiene una caída. Y en ese tiempo que tu negocio fue rentable, creaste un ritmo de vida. Exacto. Un ritmo de vida. Que no estás dispuesto. Después que tu negocio cae,
y ese ritmo de vida tuyo no lo puedes llevar, ahí es donde empiezan los ayayay. Sí, ahí es donde en te la das vida. cuenta el tiempo Ya. que se perdió, la plata que se gastó. Entonces es mejor, si comienzas un negocio, inicias un negocio, ese negocio tuyo, síguelo trabajando, síguele invirtiendo las utilidades, sácale poquito, pero inviértele, que tu negocio te va a devolver todo lo que le inviertas en cierto modo. Claro, y aunque uno no crea un negocio al inicio es como un hijo, man. Toca dedicarle tiempo, plata, sacrificio. Sí, eso, iniciar, yo digo que muchas personas podemos iniciar un negocio, la cuestión es mantenerlo. Claro, ahí está el reto. El reto más importante es mantenerlo. Adaptarse a los cambios del entorno. Tienes que iniciar un negocio y yo en la vida, en estos 31 años que llevo, me he dado cuenta que lo más importante es mantenerlo. Ya. Que tu marca siga ahí en pie. Los negocios son una bolita de nieve que a veces comienza así. Y en el transcurso del tiempo va rodando esa bolita de nieve, pero va creciendo. Ya. Va creciendo. Quizás en un momento esa bolita de nieve frena y retrocede un poquitico y se deshace. Pero es normal. Es normal, ya. Pero tienes que mantenerte en el tiempo, porque de un momento a otro, siendo un buen administrador, siendo un buen gerente de un negocio, tú esa bolita de nieve la vuelves a poner a rodar. Así es, hermano, de verdad que muchas gracias. Hermano, un placer inmenso, por aquí a la orden. Bueno, ya saben, cuentan con el señor para cualquier asesoría. Claro que sí. Todas las personas que quieran emprender pueden seguirme, Juan David Tapia, mi cuenta personal de Instagram, Ganadería Las 3T, 3 en número con la T. Ahí pueden mirar un poquito del producto que estoy desarrollando, que estoy ofreciendo, cualquier asesoría que necesiten, cualquier pregunta, cualquier duda. Y eso sí, también darle importancia al trabajo que se hace en el departamento. Claro, así es. Amor propio por lo que somos y de dónde somos. Claro, así es. Hermano, Sí, hermano. muchísimas gracias, bendiciones.